Seguimos conversando con el profesor Eduardo Valero, profe, analizando la situación en Gaza, una situación que desde el viernes que se oficializó esta primera fase del acuerdo, porque tiene varias fases, a pesar de que se haya vendido la noticia, sobre todo le interesa a la figura de Donald Trump en cuanto a política exterior, vender la paz inmediata. Todavía quedan cosas que gestionar, que en el segmento anterior usted muy bien nos ha contado. Y aquí hay un punto central también, que es el asunto de la creación del Estado palestino. Porque para Israel, bajo ningún concepto se pudiese establecer un Estado palestino, además entendiendo el argumento inicial de la campaña militar israelí de esta victoria total. Entonces, ahora sí, por un lado está la gestión de Hamas, pero ahora por otro punto también intentar contener a Israel en estos argumentos, ¿no? De desconocer por otro lado la creación del Estado palestino y por otra parte también la administración de Gaza, que seguramente la intención será ser parte de la administración de este territorio. Excelente pregunta, Natasha, porque para poderla responderla hay que abordar bien el contexto histórico. Palestina alguna vez fue reconocida y para eso, vuelvo y repito, acuerdos de Oslo 1993, Yasser Arafat, que era el líder de la ya extinta Organización de Liberación de Palestina, el presidente Bill Clinton por Estados Unidos y el presidente también ya fallecido, Yitzhak Rabin. ¿Okay? Los tres firmaron en Camp David, con la intermediación de Noruega, de Oslo, lo que sería ese acuerdo de paz que implicaría el reconocimiento de la autoridad palestina como hoy en día existe. Sin embargo, luego de la intifada del año 2001, generada por las diferencias que hubo con Ariel Sharon, esos acuerdos se vinieron abajo y por lo tanto fue muy difícil construir una paz. Hoy en día, lo que estamos hablando en el 2025, lo que nos estamos jugando, porque por Israel y por Palestina pasan los nervios de la paz mundial y es necesario enfocarse en esto. A ver, hay varias cosas. Número uno, Europa se preocupa por esto y Europa reconoce, digo Europa, Francia fue la primera y después fueron otras naciones, reconocieron directamente a la autoridad palestina, el Estado palestino, como una forma de presionar diplomáticamente al Estado de Israel para que buscar la manera de cesar un poco con los ataques, ¿cierto? Número uno. Número dos, la intermediación de los Estados Unidos. Sabemos el lobby que hace de manera muy importante la comunidad israelí, el Estado israelí, dentro del Partido Republicano y por supuesto dentro de los MAGA. Y alguna vez le hemos hablado en otros programas sobre esta relación que existe entre el mundo MAGA, Trump y el mundo israelí. Y tercero, qué hacer con Gaza y cómo va a estar administrada. Entonces, la administración de Gaza pasa en buena medida porque se pueda generar un acuerdo interno y que tenga a su vez una viabilidad internacional. Inicialmente, Natasha y los estimados televidentes, se ha establecido un gobierno como que a cuatro manos: Estados Unidos, Turquía, la Unión Europea, también hay un representante de Israel, alguna veeduría de Egipto, alguna veeduría de Qatar, pero todavía sigue la pregunta porque hay cosas que no se han resuelto. Insisto en esto porque hay que repetirlo y hay que decirlo. El caso de Jerusalén Oriental y qué hacer con estas demandas sobre las fronteras y las divisiones entre Israel y Gaza. Entonces, en primer lugar, hay una propuesta de que el ejército israelí debe mantenerse a 15 kilómetros de distancia, una zona de seguridad. Otros plantean que a 25, otros plantean que a 50 kilómetros alrededor de un perímetro, alrededor de la Franja de Gaza. Así que yo creo que estamos todavía en una fase embrionaria, Natasha, de este anunciado acuerdo de paz. Insisto, una fase embrionaria, donde para poder generar resultados más óptimos y que pueda, bueno, porque además aquí han muerto cerca de 65.000 palestinos, han lamentablemente fallecido. También han fallecido ciudadanos israelíes. Aquí las dos naciones han sufrido muchísimo. Lo digo porque Venezuela es un país donde cristianos, árabes y judíos conviven en santa paz. Y en nuestra capital, Caracas, tenemos iglesias de las tres grandes religiones y qué orgullo para uno como venezolano destacar que eso
que esa tolerancia religiosa está presente en la venezolaneidad. Entonces uno desde aquí lo que hace, tomando esta experiencia personal como venezolano, como sudamericano, uno siempre desea que ambas partes puedan entenderse en buena medida porque uno muchas veces tiene un amigo árabe o tiene un amigo judío o un amigo que sea musulmano o un amigo cristiano. Entonces esas cosas, esos espíritus, esa devoción por la paz es algo que cuesta mucho, pero que siempre hay que bregar para lograr un camino más sólido. Ciertamente, y este además es uno de los conflictos quizás más complicados, ¿no? Pero ahí está la figura de Donald Trump intentando hacerse con esta victoria en política exterior. Profe, bueno, seguiremos viendo cómo se va llevando a cabo esto. Esperemos que pronto nos vuelva a acompañar para que nos siga contando y nos siga ayudando a entender las actualizaciones de este conflicto y sobre todo cómo va quedando la figura de Donald Trump en todo esto, ¿no? Vale, me encanta. Gracias por la invitación. Gracias a usted por haber estado con nosotros, el profesor Eduardo Valero, politólogo, además profesor de la Universidad Central de Venezuela, y escuchaban un análisis muy completo sobre lo que está pasando en Gaza, que seguirá habiendo información y seguirá habiendo actualizaciones sobre lo que allí se vaya desarrollando. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más del análisis aquí en Brújula Internacional.